Agradecemos a todos los presentes, les digo muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos porque realmente han sido muy valientes. En la persona de Erika, coordinadora del Departamento de Estudios Judaicos, deseo agradecer a la Universidad Ort el entusiasmo con que acogió la idea de organizar este acto en conjunto con Bnei Brit a través de su Departamento de Diálogo Interreligioso, Dr. Jacob Hassan. También de nuestra parte, muchas gracias a las instituciones auspiciantes, Comité Central Israelita del Uruguay, Centro Recordatorio del Holocausto y Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a los panelistas centrales, doctor Eduardo Kohn y profesor Gerardo Caetano, y a la profesora Rita Binocur por haber aceptado honrarnos con sus respectivos aportes. Fallecido el 2 de julio pasado en Nueva York, Elie Wiesel sobrevivirá siempre en la memoria de humanidad como quien, en 1986, mereció el Premio Nobel de la Paz como mensajero de la defensa de la dignidad de las personas. Sobreviviente del Holocausto, de campos de concentración en que perdió a su familia, Elie Wiesel se dedicó a luchar por la vigencia de los derechos humanos, apoyando diferentes minorías oprimidas en varias partes del mundo. Hay hoy en esta sala, seguramente, quienes sienten que Wiesel fue su embajador de la justicia y de la verdad, y de la esperanza de que su testimonio sirva para que semejante horror no se repita. Tengo mucho gusto en dejar ahora en la palabra, en primer lugar, a la profesora Rita Binocur, secretaria general del Centro Recordatorio del Holocausto y directora del Museo de la Shoah Uruguay, a quien hemos invitado para contarnos cómo fue el encuentro de Elie Wiesel con sobrevivientes aquí en Montevideo, cuando visitó nuestra ciudad en 1990. Buenas noches a todos. Realmente me adhiero a la expresión valientes, porque esta noche es tremenda. Y bueno, más allá de tener a mi hija entre nosotros, veo muchas caras conocidas y me siento muy cómoda y en familia. Y esta emoción que siento con lo que voy a contar es un honor de compartir. Como es un honor inmenso que me hayan invitado a ser parte de este homenaje a Wiesel, bendita sea su memoria, y estar nada menos que junto a Gerardo Caetano y a Eduardo Kohn, admirables y admirados por todos nosotros. Vaya que es mucha mi emoción. Y agradezco la invitación a Sonia Kirchheimer, por allá está Sonia, y a Erika Jack, representando respectivamente a la Bnei Brit y a la Universidad Ort, debido a que estuve presente cuando Elie Wiesel visitó Uruguay en 1990 y puedo dar un testimonio directo de dicha visita. Lo que él deseaba y lo que anhelaba era estar con los sobrevivientes de la Shoah. Y la mayoría de los que lo recibieron eran sobrevivientes. Entonces, somos pocos los dirigentes que quedamos que podemos contar el relato de su visita. Yo ya era integrante del Centro Recordatorio del Holocausto, del cual aquí veo por allá atrás algunos exponentes y algunos voluntarios y varios amigos. Y era él el lugar donde él quería ir porque ahí estaban sus hermanos. Y tuve el privilegio de conocerlo. Mi madre, Ana Benkel de Binocur, hizo sacar fotos y video y vamos a tener algunas muestras de ello. Imagínense que los sobrevivientes los recibieron con gran revuelo, con mucha emoción, porque ya estamos hablando de 1990, pero en 1986 él ya había sido otorgado el Premio Nobel de la Paz. Y ya, como decíamos, era digno embajador y es digno embajador nuestro. Y es justo mencionar a algunas personas que van a salir en la foto, como que el presidente de la institución en aquel momento era el señor Enrique Bergasín y el presidente honorario, Chill Reichman. La secretaria general era mi madre, Ana Benkel de Binocur, benditas sean todas sus memorias. Y había un presidente del museo que está viviendo ahora en Israel, que se llama Jacobo Polakiewicz. Y le dieron los discursos de bienvenida, visitó el museo, en su primer formato, no como lo conocieron últimamente, que ahora va a haber una renovación, el primer formato del museo en la Keilah,
y habló Wiesel en yiddish. Ahora compartiremos unos segundos, porque está en yiddish, de lo que dijo Wiesel y de lo cual se puede extraer lo principal, que es que él decía que los sobrevivientes eran todos hermanos, que se conocían aunque no se conocieran y que nadie podía comprenderlos. Porque ellos habían estado allí. Él dijo, estuvimos allí. Agradeció la invitación y si prestan mucha atención van a escuchar la palabra Montevideo. Entonces ahora vamos a ver sus imágenes. Wir tun es, wir wissen, wir übergeben es. Und ein paar wissen, dass wir gehören zu einem Trainer gesprochen. Wir kennen sich alle, weil wir sind gewöhnt auch. Und wo wir sind gewöhnt, haben wir gesagt, dass keiner der Welt ist. Und keiner der Welt verstehen oder reden. Keiner. Und von das dann müssen wir probieren und übergeben, was wir kennen. Danke, muss ich super in Montevideo. Und ich hoffe, dass ich treffen und auf eine längere Zeit. Era muy cordial y tenía esa sencillez que distingue a los grandes hombres. Al mediodía celebraron en Quibón y ocurrió algo impresionante, inolvidable, de esas anécdotas que uno le pone en la piel de gallina. Pero el sentido de la anécdota tiene raíces. Wiesel había estado en el Parlamento alemán y al iniciar su discurso en Alemania leyó las palabras de una canción muy significativa y querida, compuesta por un niño de 11 años en el gueto de Vilna, Stiller, Stiller, en 1943, que significa tranquilo, silencio. Es una canción de cuna que lamenta el dolor y sufrimiento de los judíos del gueto. Es una madre que le pide al niño que esté en silencio, porque no se podía hacer ruido. Y mamá, algunos de ustedes, otros no, saben que era cantante. Y ella había grabado un disco con orquesta sinfónica, con algunas canciones de los guetos. Y una de ellas era Stiller, Stiller. Y ella se acercó con su disco para obsequiárselo. Verán ahí que está la canción Stiller, Stiller. Y Wiesel, al recibir el disco y ver que dicha canción era parte del repertorio, comenzó a entonar algunas estrofas en Quibón, sabiendo que si lo hacía, mamá lo seguiría. Y él empezó, Stiller, Stiller, lo mir schweigen. Me tiembla la voz. Y mamá, por supuesto, no lo dejó cantando solo, lo siguió con su voz potente, con esa interpretación que tenía tan profunda de todas las canciones. Y para terminar mi participación, tendrán la oportunidad de escuchar la canción cantada por ella y una foto de ese momento donde ella le cantaba y él le cantaba a ella, y cuando todo Quibón se vino abajo aplaudiendo ese conjunto y esa anécdota inolvidable. Los dejo con la canción y la foto. Gracias. War im Wachsen dort, Soben sei verpflanzt die Sonne im grünen See zum Blau. Zvieren Wegen, lange Wegen, ziert kein Weg zurück, bis der Taten verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind, meins Wein nicht äußer, selbst nicht
soll sich ruhig fließen, stiller sei und hoch. Mit der Freiheit kommt der Tag, schlaf, Kind, mein Schlaf. Wie die Wilje aber freute, wie die Bäumer grün man heite, läuft schon Freiheit, Licht auf dein Gesicht. Stiller, stiller, lass mir schweigen. Agradezco muy fraternalmente a la Ortia Benaibrit por esta generosa invitación. En el libro Los 6 días de la destrucción, escrito por Elie Wiesel, Wiesel hace un relato ascético sobre la oscura y tenebrosa noche del Holocausto. La obligación con la memoria por un lado y por otro el combate implacable a la indiferencia. En su página 67 compartimos. Dice Wiesel, entonces nadie era lo que hoy llamaríamos normal. Las leyes básicas de la creación no funcionaron normalmente. 2 por 2 no fueron 4, hicieron 6 millones. Imaginen ustedes la población de un país de Europa que en una noche se devoró a sus 6 millones de habitantes. No lo intenten. No pueden imaginar lo inimaginable. Se resistirán a creerte, le dijeron los asesinos a sus víctimas. Aun cuando estén muertos, no los van a asustar. La gente se va a negar a mirar en vuestra dirección. Los pocos sobrevivientes hablarán, pero nadie les va a creer. Los van a tomar por locos y les van a tener lástima. ¿Tuvieron razón? Y dice Wiesel, quizás porque en algunas cosas tuvieron razón. Dijeron que la gran mayoría de la humanidad iba a permanecer indiferente ante el destino de los judíos y así fue. Nosotros tenemos la respuesta para que no tengan razón. Con 2 herramientas, la memoria, nuestra memoria, y enfrentando la indiferencia. Wiesel se convirtió en un soldado de la memoria, en un combatiente ante la indiferencia, en la voz fuerte y constante, del que habiendo conocido el horror en carne propia, nunca toleró la banalidad del olvido. En el mismo libro del que estamos haciendo referencia, es muy contundente. Una vez, dice, juré no olvidar jamás, y no lo hago, aunque en el fondo de mi ser estoy asustado. Tengo miedo de olvidarme. Por eso les pido a todos, decía Wiesel en ese momento, ayúdenme a no olvidar, ayúdenme a recordar. Wiesel peleó esa dura batalla de mostrar y demostrar lo que significó la Shoah y jamás claudicó en condenar las brutales violaciones a los derechos humanos de las cuales iba siendo testigo después del Holocausto. Entregó compromiso y exigió ese comportamiento. Y fue un poco premonitorio, porque la indiferencia es una enfermedad muy perversa. El tiempo no la ha mitigado, peor, la ha sofisticado. Hoy se puede hablar de la carnicería humana en Siria desde hace más de 5 años, de sus centenares de miles de muertos, de los millones de desplazados, de los miles y miles de niños huérfanos, algunos muriendo a orillas de los grandes mares y océanos, de las ciudades destruidas, de las bombas químicas que el presidente de Siria vuelca en su propia población. Pero todo eso observado en forma impávida y cínica en grandes salones de grandes organizaciones mundiales, llenas de muy lindos sillones, mucho aire acondicionado, muy cuidadosas preparaciones y mucha indiferencia. La indiferencia y la hipocresía pueden ser hasta más penosas que las armas, y Wiesel lo sabía, lo advirtió y nos dejó un gran clamor con ese legado. Pero nunca se le ha escuchado lo suficiente. Porque no solo Siria hoy es un ejemplo brutal. Hay matanzas en Yemen, en Sudán, en Irak,
el ISIS, el Estado Islámico, como quieran. Gente que ha sido degollada porque es cristiana, desafiando las leyes de la vida en toda su dimensión. En medio de todo eso hay grandes discursos, enormes discursos, largos e interminables discursos, llenos de adjetivos y de formidables promesas, gran impunidad y mucha miseria humana. En la cadena de la barbarie hay perpetradores, hay verdugos voluntarios y hay víctimas. Wiesel los describió no solo para registro de memoria, sino para mostrar la conversión a la que puede llegar a tener el ser humano incitado hacia el odio. Cito a Wiesel: en aquellos días los verdugos tenían más imaginación que sus propias víctimas. Las víctimas siempre eran tomadas por sorpresa. Era imposible predecir el golpe siguiente. Los verdugos hacían su trabajo a la perfección. Sabían cómo desmovilizar, desarmar, neutralizar, trampear, engañar. Usaron toda la ciencia y cualquier técnica. Y entre los verdugos había filósofos y psicólogos, doctores y artistas, expertos en administración y especialistas en envenenar la mente. Todos colaboraron patrióticamente para sembrar la muerte entre los niños y sus padres. Wiesel luchó y luchó, porque él vio y lo dijo y lo escribió en qué forma el corazón del mundo permaneció frío y duro, seco como una piedra, cómo se multiplicó el silencio y la complacencia, cómo se cerraron puertos y caminos cuando las víctimas pidieron auxilio. Y Wiesel lo definió así: en esos días se tuvo que ser pesimista para poder sobrevivir. Elie Wiesel fue la voz de los que no podían ya hablar porque las cámaras de gas los habían devorado. Fue la voz que perforó el muro de los que no quisieron escuchar y jamás se amedrentó. Fue una voz inmensa para que los indiferentes, los hipócritas, los cómplices supieran que los enfrentaba una víctima que había sobrevivido y que iba a señalarlos públicamente hasta su último aliento. Hace 30 años, exactamente 30 años, Wiesel recibió el Premio Nobel de la Paz. Su alocución pensamos que debería ser un manual de estudio permanente, porque 30 años después sus sentencias siguen siendo exactas y su visión de futuro no ha fallado, desgraciadamente todo lo contrario. Ante el mundo observando cómo ese, quizás pequeño en estatura, pero enorme hombre recibía el Premio Nobel, comenzó a hablar muy quedamente cuando recibió el Nobel, preguntando y señalando: ¿tengo el derecho yo de representar a las multitudes que han perecido? ¿Tengo el derecho de aceptar este gran honor en su nombre? Pues no lo hago. Nadie puede hablar en nombre de los muertos. Nadie puede interpretar sus sueños y visiones mutilados. Y sin embargo tengo la sensación de su presencia. Siempre lo hago y en este momento más que nunca. La presencia de mis padres, la de mi hermana pequeña, la de mis maestros, mis amigos, mis compañeros. Este honor pertenece a todos los sobrevivientes y sus hijos y a través de nosotros al pueblo judío con cuyo destino siempre me he identificado. Wiesel fue muy claro: si olvidamos, somos culpables. Y si somos culpables, somos cómplices. Vio cómo el silencio invadió el mundo y se prometió a sí mismo que nunca más, mientras estuviera vivo, podía quedar callado cuando viera sufrimiento y humillación. Y aunque en algún momento creyó que lo había visto y padecido todo, fue testigo también de cómo el hombre seguía buscando, y sigue todavía, formas de hacerle daño al hombre. Y no cayó ni desde la memoria, ni desde las realidades que lo rodearon. Fue más lejos todavía, cuando en la ceremonia del Premio Nobel hace 30 años sentenció uno de sus legados que deberíamos tener incorporado. Debemos tomar partido, dijo Wiesel. La neutralidad ayuda al opresor, jamás a la víctima. El silencio alienta al torturador, jamás al atormentado. Allí donde hay hombres y mujeres perseguidos por su origen, religión u opiniones políticas, ese lugar debe, en ese momento, convertirse en el centro del universo.
Y qué visión, porque hoy habría varios centros del universo, sin duda. Ya entonces, en 1986, Wiesel fue muy tajante para señalar que los derechos humanos estaban siendo violados en todos los continentes. Quizás no podía aventurar que 3 décadas después, hoy podría estar diciendo lo mismo, pero fue bastante preclaro porque dijo que mientras un disidente, de cualquier tipo de disidencia, está en la cárcel, nuestra libertad no es verdadera. Siempre y cuando un niño tiene hambre, nuestra vida se llena de angustia y de vergüenza. Lo que todas estas víctimas necesitan por encima de todo es saber que no están solos, que no nos estamos olvidando de ellos, que cuando son sofocadas sus voces les damos la nuestra, que si bien su libertad depende de la nuestra, la calidad de nuestra libertad depende de la de ellos. Hoy hay presos políticos en cárceles de nuestra América Latina. Hay niños con hambre y solos, perdidos en los horrores de lo que alguna vez fue un país llamado Siria. Hoy, como dijo Wiesel entonces y hasta el fin de sus días, los silencios y fundamentalmente la indiferencia hacen aún mayor la crueldad. Para Wiesel y para todos los que aprendimos de sus lecciones de vida y de su combate por justicia y equidad en serio, la indiferencia no suscita ninguna respuesta. La indiferencia no es una respuesta. La indiferencia no es un comienzo, la indiferencia es un final. Por tanto, la indiferencia es siempre amiga del enemigo, beneficia al agresor, nunca a la víctima, cuyo dolor se intensifica cuando la persona se siente olvidada. No responder al dolor de los perseguidos ni aliviar su soledad, ofreciéndoles una chispa de esperanza, es exiliarlos de la memoria humana y traicionarnos a nosotros mismos. En su inmenso legado de acciones, libros, conferencias, clases, luchas sin tregua contra el olvido, combates sin pausa para preservar la memoria, Wiesel nos dejó planteados muchos desafíos. ¿Estaremos a su altura para enfrentarlos? Claro, lo más lógico es decir ojalá, y lo decimos con muchísima precaución. La precaución que llega desde muchos ángulos. Si vemos hoy a la UNESCO, el Centro Mundial de la Paz y la Cultura, modificando la historia por intereses políticos y sumergida en la incitación al odio, dudamos. Ya lo creo que dudamos. Si los asesinos no pueden ser imputables por ser asesinos, dudamos. No nos dejan alternativa. En ese contexto, pensemos en uno de los poderosos mensajes de Wiesel, que dice, ¿hay esperanza en el recuerdo? Tiene que haberla. Sin esperanza, el recuerdo sería morboso y estéril. Sin recuerdo, la esperanza estaría vacía de significado y, por sobre todo, vacía de gratitud. Sin memoria y esperanza, no podemos enfrentar el presente y el futuro. Y vaya si tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Yo quiero hablar de Elie Wiesel como alguien que logró desde un compromiso inclaudicable con la memoria, con la obligación de recordar, un instrumento formidable para la defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos y de todos. Y quiero detenerme en algunos elementos. Como él narra, y como fue tan frecuente, él, sobreviviente de un campo de concentración, tardó 10 años en testimoniar lo ocurrido. Esto siempre me ha conmovido particularmente. La indecibilidad del horror.
hubo muchas razones para ello. En el tribunal de Nuremberg hubo un solo testimonio de un sobreviviente de campos de concentración. Y no debemos olvidar, como se recordaba bien, que la indiferencia frente al Holocausto, mientras se estaba realizando, cubre de una responsabilidad terrible a la mayoría de los países de Occidente, que sabían lo que estaba ocurriendo. Y Elie Wiesel lo recordó, se lo recordó de frente. Elie Wiesel señaló muy claramente que el consejo que recibían los sobrevivientes era: olvida, da vuelta a la página, sé feliz, nadie te creerá. Te tratarán como loco. Te arruinará tu vida. Incluso puede ser peligroso. El peligro no ha terminado. Quienes han estudiado la historia de la memoria del Holocausto, por ejemplo, Enzo Traverso. No. Enzo Traverso, en una historia de la memoria del Holocausto, destaca hasta qué punto el juicio a Eichmann en Jerusalén tuvo un rol absolutamente fundamental para el despliegue de los testimonios. Y cómo fue un episodio liberador de testimonios. Entre otras cosas, porque quienes habían vivido el horror pudieron escuchar a otros que habían vivido el horror. Y al mismo tiempo, ese juicio fue el imperativo de muchos que no querían escuchar, pero que tuvieron que escuchar. Siempre ha ocurrido esto. El terrorismo de Estado, los genocidios, las dictaduras autoritarias, buscan lo que quisieron con Wiesel: generar terror. Tanto terror de volver razonable el pedido de un olvido impuesto. Julio Abreu, apresado en la Argentina en un operativo del Plan Cóndor en el año 74, por error, porque era amigo de aquellos a quienes iban a buscar, los fusilados de Soca, tardó 31 años en testimoniar en el Uruguay. No testimonió en dictadura, pero tampoco testimonió en democracia. Tardó mucho, 31 años. Y a mí me parece conmovedor la valentía del testimonio. Wiesel decía, justamente advirtiendo los límites y los alcances del testimonio, pero al mismo tiempo la obligación del testimonio. Quien no haya vivido el acontecimiento jamás lo conocerá. Y quien lo ha vivido jamás lo podrá desvelar. Nunca verdaderamente, jamás hasta el fondo. Y sin embargo,
tenemos la obligación de contarlo. Primo Levi lo decía también, no somos nosotros los sobrevivientes los verdaderos testigos. La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte. Nosotros simplemente hablamos por ellos, por delegación, pero debemos hablar. Entonces, en primer lugar, destacar este rasgo de la vida comprometida de Elie Wiesel. Siendo un jovencito, cuando es liberado, tiene 16 años. Tardó 10 años, pero lo logró. Y siendo todavía un joven de 26 años, escribió esa obra monumental que narra entrañablemente el horror. Y lo narra por una necesidad personal, pero lo narra por un compromiso humanista inclaudicable. Y es inclaudicable porque la desmemoria invita a la reiteración del genocidio, invita a la reiteración de la violación a los derechos humanos. Por eso el programa, el único programa posible para enfrentar los pasados traumáticos, ni que hablar del genocidio del Holocausto, es justicia, memoria, verdad y reparación. Y no puede intercambiarse ninguno de esos valores. Y Elie Wiesel lo hizo radicalmente. Radicalmente. Entre otras cosas, porque testimoniar sobre el horror implica, como bien decía Bauman, conocer información fundamental, decía Bauman, Zygmunt Bauman, de la teoría de la modernidad que estudiaba, pero también del presente. Yo he estudiado el Holocausto en su libro Holocausto y Modernidad, desde la convicción de que la experiencia del horror contiene información fundamental sobre la sociedad en la que vivimos. Entonces, el compromiso de los sobrevivientes, y en particular de los sobrevivientes que testimoniaron, que superaron la indecibilidad del horror, que tuvieron esa increíble valentía, es un valor que perdura y que perdurará para siempre. Y es un instrumento permanente para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, para la no repetición de los genocidios. Andreas Huysen dice, el Holocausto, devenido tropos universal, es el requisito previo para utilizarlo como un poderoso prisma a través del cual podemos percibir y prevenir otros genocidios. De allí que una y otra vez el recordar, ese imperativo que requiere no solo del valor que testimonia, sino también del compromiso que escucha. Porque la indecibilidad del horror tiene mucho que ver con la falta de compromiso, con la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Porque como bien
ha dicho Primo Levi, las víctimas terminan por aburrir. A las víctimas se les termina por temer. Hay como una presión sobre la víctima para que la víctima olvide, deje de recordar. Y esto es también un instrumento de los perpetradores, de los victimarios. Porque el testimonio del horror genera una memoria ejemplar. Miren, en una entrevista de Michael Friedman a un sobreviviente, a partir de la película de la lista de Schindler y del libro de Goldhagen, Los verdugos voluntarios, le hace esta pregunta: ¿qué es lo que más le ha horrorizado mientras se ha ocupado estos años de contar lo que le ocurrió durante el Holocausto? Y este sobreviviente de los campos de concentración dice esta verdad gigantesca: lo que más me ha horrorizado es la rapidez con que las personas olvidan hacer valer sus márgenes de libertad. La rapidez con que llegan a considerar justificado algo que por su origen tiene que ver como un crimen. La rapidez con que todo esto se vuelve normal. La rapidez con que ocurre algo tan terrible como que un niño pequeño sea fotografiado en el momento en que es ahorcado y pase a ocupar un lugar en la cartera junto a los demás fotos familiares. La banalización del horror. Por eso, celebremos el coraje de personas como Elie Wiesel. Celebremos el coraje de los sobrevivientes uruguayos, judíos uruguayos. No puedo no nombrar a Ana. Una de las mayores denuncias contra el Holocausto y uno de los mayores signos de esperanza que he podido sentir trabajando sobre este tema fue conocer a Ana Vinokur y encontrar en ella, como señal de identidad, su sonrisa. Esa sonrisa que Rita también tiene. Alguien que vivió el horror, pero que se pudo recuperar desde el testimonio y que pudo regalar la sonrisa a su familia y a sus amigos. Por eso, no al olvido impuesto. Nunca. Cuando decimos nunca más, no al olvido. No al uso público de la historia, que busca deformar los hechos para volver victimario a la víctima. Y este es otro elemento que me impresiona en la vida de Elie Wiesel y que es tan común. ¿Qué es lo que hace muchas veces el perpetrador, el victimario? Busca la inversión y quiere que la víctima sea vista como mentiroso, como falso, como alguien sin dignidad. Y eso es lo que se ha querido con Elie Wiesel.
Lo pueden ver todavía en las redes. Tratar de destruir la memoria de Elie Wiesel. ¿Por qué? Porque esa memoria sigue dando batallas por los derechos humanos, contra la indiferencia, contra la complicidad de la indiferencia, del silencio. Por eso, esto tan reiterado que es querer hacer de la víctima el victimario y querer someterlo justamente a un dispositivo en el cual, bueno, su denuncia pierde sentido, es desvalorizada. Nuevamente la demolición, una segunda muerte. Y como bien se señalaba, el recuerdo nunca es neutro. Y en esta batalla no podemos ser neutrales. No cabe la neutralidad. Decía Enzo Traverso, hablando precisamente de la imposibilidad de la neutralidad. Tenemos que estudiar el Holocausto, entre otras cosas, para cambiar el presente. Cuando Daniel Cohn-Bendit fue expulsado de Francia, bajo orden del general de Gaulle, hubo múltiples manifestaciones de miles de jóvenes que gritaban: todos somos judíos alemanes. No importaba si estaban de acuerdo o no con Daniel Cohn-Bendit. Era la reiteración de la falsía francesa, y aquí no estoy atacando a una nación, pero sí estoy refiriendo a la falsía de una historia cargada de colaboracionismo que luego fue pintada de blanco. Actualmente es difícil comprender toda la fuerza liberadora de ese eslogan, que con pocas palabras derribaba todo el pasado reaccionario, antisemita, anti-Dreyfus, nacionalista y villista de la Francia conservadora. De manera resumida, la memoria de Auschwitz en estos tiempos no servía para enterrar la idea del genocidio, sino que buscaba orientar una lucha que iba mucho más allá, la de derrotar la violación de los derechos humanos allí donde se ocurriera, una memoria ejemplar. Apuntaba a hacer del recuerdo de los vencidos de la historia la palanca de una teoría crítica de la sociedad y de un combate contra la opresión del presente. Y yo quiero terminar con Wiesel. Quiero terminar con Wiesel en un texto fundamental, en donde él escribe un prefacio bajo el título de ¿Por qué recordar? ¿Por qué recordar? Y dice en uno de sus fragmentos: la memoria se halla indisolublemente unida a la identidad, de manera que las dos se sustentan mutuamente. Negarla equivale a tomar el partido de la muerte y del enemigo. Digámoslo una vez más: olvidar a los muertos es matarlos de nuevo. Es negar la vida que ellos vivieron, la esperanza que los sostenía, la fe que los animaba. La vida de mi memoria es mi vida. Cuando una muere, la otra se extingue. Recordar es lo que le permite al hombre afirmar que el tiempo deja huellas y cicatrices
sobre la superficie de la historia y que todos los acontecimientos se encuentran concatenados unos a otros, al igual que los seres vivientes. Sin la memoria, nada es posible. Nada de lo que hagamos merece la pena. Olvidar es violar la memoria, es privar al hombre de su derecho a recordar. Orwell tenía razón cuando decía que los que olvidan toman el partido de los victimarios, de los dictadores, de los que se arrogan el derecho a controlar el presente mediante la dominación del pasado. Si los condenados, los moribundos, tuvieran la fuerza y el coraje para escribir crónicas o manuscritos, a nosotros nos incumbe tener la valentía necesaria para leerlos. El recuerdo de una tragedia no es forzosamente trágico, pero nunca es neutro. Por su naturaleza selectiva, la memoria opta por una posición determinada y juzga. En conclusión, la memoria no debe usarse para menoscabar la humanidad del hombre. Debe ser un instrumento de lucha por los derechos humanos. Debe ser un factor de humanismo. Hitler mismo apeló a la memoria. ¿Acaso el Tratado de Versalles no fue su leitmotiv? Pero él lo hizo para justificar la agresión, la opresión, la persecución. Nosotros, por nuestra parte, debemos invocar la memoria para justificar la esperanza, la fe, o simplemente para justificar el sentido de lo humano. ¿Pero qué hacemos con nuestra memoria? ¿Cómo podemos conservar la memoria del horror? ¿Cómo mantener su carga de dolor sin caer en la desesperación? ¿Cómo hacer para que permanezca dentro de la historia y actúe sobre ella? E impedir al mismo tiempo que pierda la orientación e incurra en las desviaciones que conocemos y que no olvidaremos jamás. Y culminaba Wiesel: no lo sé y seguramente nunca lo sabré, pero nunca dejaré de testimoniar. Muchas gracias.